En las profundidades del Antiguo Testamento, encontramos a dos figuras monumentales cuyas vidas y legados han sido tejidos intrincadamente en el vasto tapiz de la historia bíblica. Mientras que Moisés se destaca por su papel en la liberación de los israelitas de Egipto, Abraham emerge como una columna vertebral de fe y obediencia a través de las generaciones. Es tal su influencia que el Nuevo Testamento lo menciona en repetidas ocasiones, destacando su papel fundamental no solo en la historia del pueblo judío sino también en la fe cristiana. Santiago, uno de los escritores del Nuevo Testamento, va más allá al otorgarle a Abraham el título de amigo de Dios, un honor no concedido a ninguna otra figura en las Sagradas Escrituras. Este título no solo refleja la cercanía y la confianza entre Abraham y el divino, sino también sirve como un faro de inspiración para los creyentes de todas las épocas, quienes son llamados hijos de Abraham, en un gesto simbólico que une a las generaciones en una fe común. La trascendencia de Abraham en el tapestry de la redención divina se ilustra con claridad en las Escrituras. Este patriarca, cuya vida está detalladamente narrada en el Génesis, representa un punto de inflexión en el modo en que Dios decide interactuar con la humanidad. La obediencia de Abraham ante el llamado divino es un testimonio de su fe inquebrantable. Cuando Dios lo llamó, Abraham no vaciló, abandonó su tierra natal, su familia y su hogar, emprendiendo un viaje hacia lo desconocido, confiando plenamente en la promesa divina de bendición y progenie. Este acto de fe incondicional es resaltado en el libro de Hebreos, donde el autor utiliza a Abraham como el epítome de la fe, aludiendo específicamente a su disposición para obedecer y partir hacia una tierra prometida sin saber a dónde lo llevaría este llamado. Queridos oyentes y lectores, hoy nos sumergimos en un estudio bíblico que nos invita a contemplar la figura de Abraham no solo como un personaje histórico, sino como un modelo de fe y obediencia. A través de su historia, vemos cómo Dios lo saca de Ur de los Caldeos, una tierra impregnada de idolatría, para iniciar con él un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Este relato comienza en el capítulo 12 del Génesis, marcando el inicio de la narrativa del pueblo de Israel, pero también sirve como una reflexión profunda sobre el origen y el destino humano tras el fracaso en establecer una relación armónica con Dios. Antes de adentrarnos en la historia de Abraham, es esencial recordar los eventos que marcaron el comienzo de la humanidad según el Génesis. Los primeros capítulos del libro nos narran no solo nuestro origen divino sino también la sucesión de errores y pecados que alejaron a la humanidad de su Creador. Desde el orgullo destructivo de Caín, que lo llevó a cometer fratricidio, hasta la corrupción moral que precipitó el diluvio. Cada historia refleja una lucha interna y una inclinación hacia el mal que solo podría ser redimida a través de un acto de fe y obediencia tan profundo como el de Abraham. La elección de Abraham por parte de Dios no fue arbitraria. Fue elegido porque su vida sería el cimiento sobre el cual se construiría un gran plan de redención. A través de su descendencia, específicamente de Isaac, y más tarde de Jacob, Dios tejería una historia de salvación que culminaría con la venida del Mesías, prometida en Génesis 3:15. Este versículo es fundamental para entender el plan divino, ya que anuncia la venida de uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria final sobre el pecado y la muerte. Abraham, por lo tanto, no es solo el progenitor físico de naciones como Israel y las naciones árabes a través de Isaac e Ismael respectivamente, sino también el patriarca espiritual de todos aquellos que a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, caminan por la senda de la fe. Es venerado en el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que atestigua su impacto inmenso y perdurable en la fe y la espiritualidad a nivel mundial. Por último, al revisar la historia de Abraham, es crucial leer y reflexionar sobre las palabras exactas que Dios le dirigió, tal como se registran en Génesis 12:1 al 3. En estos versículos, Dios no solo promete hacer de Abraham una nación grande, sino que también establece un pacto que tendría implicaciones eternas, no solo para él sino para todas las familias de la tierra. Este llamado no solo marca el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad, sino que también subraya la importancia de la obediencia y la fe como pilares de nuestra relación con el divino. Este relato, lleno de promesas y desafíos, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe, inspirándonos a seguir el ejemplo de Abraham, el amigo de Dios,
y a vivir nuestras vidas en una búsqueda constante de esa comunión profunda con nuestro Creador. La historia de Abraham, cuyo nombre significa Padre de multitudes, es una de las narrativas más fascinantes y trascendentales dentro del amplio espectro de relatos bíblicos. Su vida, marcada por la obediencia y la fe, es un testimonio de la relación profunda y personal que puede existir entre el ser humano y lo divino. El mandato divino que recibe Abraham, narrado en las Escrituras, es un llamado que trasciende lo meramente físico o geográfico, es una invitación a una transformación profunda del ser. Este llamado, encapsulado en la expresión hebrea, lej leja, que se traduce comúnmente como vete, pero que literalmente sugiere vete de ti mismo, implica un desapego no solo de su entorno físico sino también de su identidad previa, de todo aquello que definía su existencia hasta ese momento. Este mandato divino delineó un cuádruple desprendimiento, de su tierra natal, de su parentela, de la casa de su padre, y de su vida y ocupaciones anteriores. Este acto de obediencia marca el inicio de un viaje no solo hacia una nueva tierra sino hacia una nueva forma de ser. La historia nos revela que Abraham, oriundo de Ur de los Caldeos, una región cercana al actual Kuwait, había vivido un tiempo en Harán junto a su familia antes de recibir el llamado divino. Este detalle, documentado en Hechos 7:2 al 4, subraya la magnitud del desafío que enfrentó al dejar atrás una civilización avanzada y emprender un viaje hacia lo desconocido, guiado únicamente por la promesa divina de bendición y propósito. A pesar de que su obediencia fue inicialmente incompleta, al llevar consigo a algunos miembros de su familia contraviniendo el mandato divino de desapego total, su disposición a dejarlo todo por seguir la voluntad de Dios es una lección de fe inquebrantable. El trasfondo de idolatría en el que vivía Abraham, especialmente señalado por la tradición judía que identifica a su padre, Teraj, como fabricante de ídolos, añade otra capa de complejidad a su llamado. Este detalle, confirmado por el relato en el libro de Josué 24:2, destaca la importancia de su decisión de abandonar un entorno de idolatría para abrazar la fe en el único y verdadero Dios. Este acto no solo significó un cambio geográfico sino también espiritual, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la fe monoteísta. La obediencia de Abraham al llamado divino, a pesar de la incertidumbre del destino, es un principio fundamental en la dinámica de la relación entre Dios y sus seguidores. La promesa de Dios a Abraham, detallada en las Escrituras, incluía bendiciones de gran alcance, convertirlo en una gran nación, bendecirlo, engrandecer su nombre y hacerlo fuente de bendición para otros. Además, la promesa divina se extendía a bendecir a quienes bendijeran a Abraham y maldecir a quienes lo maldijeran, asegurando que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Este conjunto de promesas subraya el propósito universal del llamado de Abraham, no solo para él y su descendencia sino para toda la humanidad. La historia de Abraham y su viaje hacia la tierra prometida, Canaán, es un relato de fe, obediencia y renovación. Aunque llevó consigo a su sobrino Lot y a su esposa Sarai, junto con sus posesiones y las personas que habían adquirido en Harán, el verdadero viaje que emprendió fue uno de transformación personal y espiritual. Su tiempo en Harán, visto como un periodo de demora en la realización plena de la promesa divina, resalta la importancia de la separación completa de los vínculos anteriores para la recepción total de la bendición de Dios. A la edad de 75 años, cuando muchos considerarían que su vida estaba llegando a su ocaso, Abraham estaba apenas comenzando una nueva etapa, llena de promesas y desafíos. La historia de Abraham nos enseña que nunca es tarde para obedecer el llamado de Dios, y que a veces, dejarlo todo para seguir ese llamado puede llevarnos a una vida de propósito y bendición inimaginables. Este relato, impregnado de fe, obediencia y promesa, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de desapego y confianza en la guía divina, recordándonos que cuando Dios nos pide que entreguemos todo, es porque tiene preparado para nosotros algo mucho mejor. Abraham, reconocido como el primer hebreo, figura central en la narrativa bíblica, lleva consigo no solo el legado de ser el progenitor de una nación, sino también el simbolismo profundo de ser uno que viene de más allá. Este título, derivado del hecho de haber cruzado el río en su camino hacia Canaán, encapsula la esencia misma de su viaje, una travesía que va más allá de lo geográfico,
hacia una transformación espiritual y una nueva identidad. En Josué 24:3 se nos relata cómo Dios mismo reconoce y celebra este acto de fe, diciendo: «Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac». Este pasaje no solo confirma a Abraham como el pionero hebreo, sino que también subraya la intervención divina en su viaje, marcando el inicio de una relación especial entre Dios, Abraham y sus descendientes. La travesía de Abraham es emblemática dentro de la narrativa bíblica, simbolizando el acto de dejar atrás una vida pasada para abrazar una nueva realidad bajo la guía y promesa de Dios. Este simbolismo se enriquece aún más al considerar el contexto de su partida. Abraham no dejó una región desolada por una tierra de abundancia sin esfuerzo, al contrario, abandonó Ur de los Caldeos, una civilización floreciente y avanzada, por Canaán, una tierra habitada por pueblos considerados bárbaros y paganos desde una perspectiva humana. Este acto de obediencia no buscaba un mejoramiento material sino el cumplimiento de un mandato divino, resaltando la profundidad de su fe y compromiso con Dios. La presencia de los cananeos en la tierra prometida añade una capa de complejidad al llamado de Abraham. A pesar de los desafíos que esto representaba, Dios se aparece a Abraham en Siquem, reafirmando su promesa de otorgarle esa tierra a su descendencia. Este momento, donde Abraham construye un altar en honor a Dios, simboliza la fe y devoción de Abraham, así como la confirmación de la promesa divina en un lugar que estaba en el corazón mismo de Canaán. La vida de Abraham en Canaán, caracterizada por su residencia en tiendas, refleja una existencia nómada y transitoria, simbolizando la vida del creyente como un peregrino en la tierra. Esta imagen de vivir en tiendas, como alguien que está de paso, se convierte en una poderosa metáfora de la condición humana ante la promesa divina, donde la verdadera morada no es terrenal sino celestial. El apóstol Pedro, en su primera carta, exhorta a los creyentes a vivir como extranjeros y peregrinos, absteniéndose de los deseos carnales que combaten contra el alma, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. La figura de Abraham como peregrino en busca de una ciudad celestial construida por Dios es central en la fe judía, cristiana e islámica. Hebreos 11:8-10 nos recuerda que por la fe, Abraham obedeció el llamado de Dios, viviendo como extranjero en la tierra prometida, esperando la ciudad con fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este pasaje no solo destaca la fe inquebrantable de Abraham sino también el anhelo profundo por una patria celestial, una esperanza que supera cualquier promesa terrenal. Así como Abraham atendió al llamado divino, nosotros también estamos invitados a responder a ese llamado, enfrentando desafíos e incertidumbres con la confianza de que con Dios podemos superar cualquier obstáculo. La vida de Abraham nos enseña que la verdadera fe implica acción y obediencia, un camino que nos lleva a través de lo desconocido hacia la realización de promesas divinas. En este viaje somos peregrinos, buscando no una morada temporal sino una eterna, guiados por la fe en un Dios que nos promete algo infinitamente mejor que cualquier cosa que pudiéramos dejar atrás. Este mensaje de esperanza y propósito nos anima a seguir adelante, confiando en que, al final de nuestro viaje, encontraremos nuestra verdadera casa en la presencia de Dios. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.